Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar de la abrupta caída del mercado habida en la última semana de febrero que dejó a los índices mundiales con la mayor caída de los últimos 40 años y la media de los índices europeos con un -11 en el 2020. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta abrupta caída del mercado? ¿Qué lecciones podemos sacar y qué podemos aprender como inversores? Porque cada cosa que pasa en el mercado tenemos que analizarla hasta el más mínimo detalle para ayudarnos a aprender lección tras lección en nuestro libro de experiencias de inversores, y eso nos ayudará a ser cada día un poquito mejor inversor, si es que eso es posible. ¿Qué te parece a ti esta abrupta caída del mercado que hemos tenido en tan poco tiempo, en una semana? Parece que en los últimos 40 años no se había producido una caída tan grande en una semana. No ha habido muchas en la historia de los mercados. ¿Qué te parece a ti esta caída y qué lecciones podés aprender? Lo primero es cómo piensas tú y por qué piensas tú que se están produciendo, en mi opinión, cada vez más una volatilidad más extrema en los mercados. Ya lo vimos en 2018, lo volvemos a ver ahora. Estamos en 2 años, en muy poco tiempo, algo que es estadísticamente divertido, que es marcando como hitos, ¿no? El más no sé cuántos, Correcto. El más y ese menos, ¿no? La más abrupta, la mayor desde 1929. Parece ser que el mercado se radicaliza, ¿podría ser eso, como la política? Sí, te ha quedado muy bien el final ese. Yo creo que sí, creo que estamos en una situación donde efectivamente se está radicalizando mucho el mercado, la volatilidad está, no sé cuándo saldrá el vídeo publicado, pero estamos a día 2 de marzo y hoy ha habido de un +2 a un -3 casi. O sea, estamos hablando de un 5% de diferencia en el día. Es una volatilidad muy alta, muy grande, ¿no? Esto está pasando casi todos los días de una manera u otra, a lo mejor no a tan nivel, pero está pasando continuamente. Hemos estado viendo, como decías, la semana pasada una caída bestial. Desde el 1929 han habido 14 caídas en las que el S&P ha caído más de un 10%, 14 solo. 14 semanas en las que ha caído más de un 10% semanal, a cierre semanal. De las cuales hay una cosa que a mí, o sea, lo primero que, por tanto, ¿qué conclusión saco? Que es una anomalía estadística, obviamente. No es normal. Quiero decir, no podemos tomar conclusiones en base a que esto es así y ahora va a ser así todas las semanas. No. Lo primero es que eso hay que sacarlo de la muestra porque es una anomalía estadística. Ha pasado 14 veces desde el año 1929, que es una barbaridad de tiempo. Pero, además, en el 85% de las ocasiones, la semana siguiente ha cerrado en positivo con subidas bastante considerables. La media en realidad es de un 4 y pico de subida de todas esas medias de esas semanas tras estas semanas de caídas verticales, ¿no? Por tanto, lo primero es que no hay que vender todo, hasta la casa y la camisa y venderlo todo, ¿no? Y en una semana como la pasada, que las bolsas estén cayendo de manera violenta, en principio, la estadística, que es en lo que en principio nos podemos basar, no podemos, al menos son datos, que nos dice que es una anomalía estadística y en el 85% de los casos, en la semana siguiente se ha recuperado buena parte de esa caída. En algunos casos, mucho más incluso que la caída. Esta semana, pues no sé lo que pasará. No sé si a cierre se cumplirá la estadística, ¿no? En el 85% de los casos sucede, por tanto, yo apostaría que sí. Para mí hay dos cosas que podemos decir. Hay dos cosas que estoy escuchándote y me recuerdan. Una es una historia de Warren Buffett que me recuerda que es muy interesante para estos casos, ¿no? Y dice, claro, si estamos en invierno y tenemos un día de -10, no pensamos que es el inicio de la próxima glaciación. Correcto. Estamos en invierno y sabemos que llegará el verano. Correcto. Conclusión, esto forma parte, digamos, de el tiempo atmosférico o el pasar de las estaciones en la bolsa. Tenemos caídas, subidas, unos días con más frío y otros días con menos frío. Esto forma parte de la vida de un inversor y no hay que tomárselo. Claro, sí, estoy de acuerdo. Pero fíjate que reflexionando sobre por qué se están produciendo
esto que tú llamas anomalías estadísticas, últimamente más, podríamos ser el cambio climático. El cambio climático. ¿Qué cambio climático hay en el mercado? Y para mí hay dos cosas quizá que están influenciando en esto. Una es las máquinas, el trabajo de las máquinas en Wall Street. Estoy de acuerdo. Gran parte de los trades que se producen diariamente lo hacen máquinas. El 60% lo hacen incluso máquinas a través de inteligencia artificial actualmente. Fíjate. El 60% de los tradings que se hacen en Wall Street. Y esto significa que, o sea, pasados ciertos puntos hay compras abruptas y entonces el mercado sube especialmente. Sí. Y pasados ciertos puntos hay ventas abruptas y el mercado cae especialmente. Y nos tenemos que acostumbrar, yo creo, a estos movimientos, digamos, muy fuertes, debido a que las máquinas les da igual los fundamentales, les da igual los precios, les da igual absolutamente todo. Compran y venden y ya está. Si encima esas máquinas trabajan para grandes ETFs, que es otra de las grandes cosas que pasa, que es la inversión indexada. Correcto. Ni malo ni bueno. Es así, Es y hay así. que conocerlo. Correcto. Porque no se trata de juzgar, se trata de conocer. De ¿no? conocer en el entorno en que nos movemos. Claro, yo creo que los ETFs forman parte de eso, porque claro, si te sale dinero del ETF, pues tienes que venderlo todo, blanco, negro, amarillo, verde, Correcto. todo. Lo vendes todo, lo vende la máquina, pum, 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 ¿y qué se producen? Movimientos volátiles más grandes, es decir, mayores anomalías estadísticas. Yo creo que esto ha venido para quedarse. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, y creo que es una de las cosas que aún a la gente le cuesta encajar precisamente esta segunda parte, donde, esta fusión de las dos cosas, porque las máquinas ahora mismo están gestionando la mayor parte del dinero global. Por tanto, da igual a través de qué métodos, si algoritmos, si inteligencia artificial o lo que sea, pero al final hay una gran cantidad de dinero que está gestionado a través de máquinas y por tanto, como decías, las máquinas no tienen las mismas emociones que nosotros, les da igual ciertas cosas. A lo mejor esa lógica que yo he dicho antes de, bueno, todo se va, bueno, a lo mejor no vendo, bueno, igual una máquina sí, y yo no vendería. Pues no lo sé. La cuestión está en que sucede, y sucede de manera sistemática, sin que intervengan personas. Entonces, claro, hay un detalle que me ha gustado mucho, y es que no hay que juzgarlo, hay que conocerlo, porque entonces, si nosotros aceptamos que va a haber una volatilidad mayor, podemos suavizar las cosas tomando tiempos más largos para tomas de decisiones o modificando un poco o sea, mucha gente quizás está demasiado pegada a ver qué pasa mañana o qué pasa pasado. Quizás hay que separarse un poco para que ese impacto que tenga este nuevo entorno en el que nos movemos no sea tan flagrante, ¿no? y que castigue tanto, ¿no? Yo creo que eso es importante ahora. Ahora y siempre lo que sucede hoy o mañana no nos tiene que afectar. Si te Está bien, afecta, claro. es que no has superado aún, digamos, la emoción del principiante en la inversión. La emoción del principiante es, gano, pierdo. Correcto. Aún no te has convertido, digamos, en un inversor de largo plazo, en un inversor que dice, bueno, pues si yo voy a estar invertido igual, si ahora vendo, tendré que comprar. Correcto. Con lo cual, bueno, pues voy a tomarme las cosas con más calma y voy a hacer mi trabajo, ¿no? De hecho, ese es otro tema, ¿no? La segunda derivada. En situaciones así, en unas anomalías tan extrañas, no tiene más sentido comprar en lugar de vender. Hombre, eso por supuesto. Estamos en un momento de compra, probablemente. O sea, Estamos estamos en un menos, súper momento de en un compra. menos 15 respecto a hace 8 días, 9 días. Ostras, es un precio fantástico. Si hace 9 días una compañía nos parecía maravillosa para comprar, hoy nos tiene que parecer maravillosa Un 15% más 15%. más. Correcto. ¿no? Estoy de acuerdo. Esa es una. Y otra cosa, volvemos al tema de los juicios. O sea, normalmente la gente evoluciona mal con los cambios de mercado o con los cambios en general del entorno. Sí. Y evolucionas mal con los cambios del entorno, y esto es más importante de lo que parece, porque los juzgas. Ujú. Cuando yo era pequeño esto molaba más. Porque el pueblo se iba más tranquilo. Sí. Porque en el mercado no había máquinas. Porque, bueno, yo qué sé. Lo que sea. No, pero no. eso, Tiene sus pros y tiene sus contras. por supuesto. Y todo tiene sus pros y sus contras. Y por lo tanto, no es ni mejor ni peor. Es lo que hay. Es lo que hay. Y ese lo que hay, te guste más o menos, te pongas en contra o a favor. Si te pones en contra, mal, porque va a seguir habiéndolo. Vas a pelearlo, claro. Vas a pelear algo absurdo. No vas a poder con ello. Conclusión, quita tu favor o contra, aprende en qué situación te encuentras, cómo está el mar. Si hay marejada, ¿por qué me voy a enfadar con la marejada? Correcto. Hay marejada en el mar, no me gusta la marejada. Bueno, eso es curioso porque eso tiene que ver con
a raíz de todo lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, aunque el tema parece que se desvíe, pero no se desvía, ahora lo verás, he aprendido mucho sobre cosas que tienen que ver con cómo funciona el cerebro y cómo funcionan nuestras emociones y cómo nos comportamos nosotros. Y hay una cosa muy interesante, y es que el cerebro crea una especie de túnel de realidad, ¿no? Y en realidad eso es un modelo estadístico, modelo experiencial, como lo quieras ver, pero el cerebro está creando una realidad que además creemos que es objetiva, pero es un modelo tal cual. Entonces, claro, por eso a la gente le cuesta mucho cambiar de opinión o ajustarse a los cambios. ¿Por qué? Porque, o sea, hay algo que de repente cambia, el entorno cambia, les cuesta mucho entender eso porque su modelo está programado por su cerebro, no, tiene que salirse de ahí, tiene que tratar de juzgar su propio modelo, que es el que ha creado su cerebro, para entender la realidad tal y como la percibe, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque cuanto más juzgas tu propio conocimiento y tu propio modelo, llamémosle así, de realidad, estás más preparado para estos cambios, para cambiar de opinión, para modificar, para salir, y el que no, pues al final dice, es que vivía mucho mejor en el pasado cuando no habían teléfonos, ¿no? O cosas de ese tipo. Igual no te diste cuenta que no era verdad porque ahora vives mucho mejor. Pero simplemente se ha salido de tu cabeza, modelo. no te deja. Todo modelo de inteligencia artificial y de inteligencia natural debe incluir el cambio dentro del modelo. Correcto, de hecho es una de las ventajas de la inteligencia artificial, que suelen poder reconstruir ese modelo de realidad. Según los cambios. Correcto. Y eso es importantísimo también para la inteligencia natural, es decir, que seamos capaces de incluir el cambio dentro del modelo. Hay una historia que tiene que ver con cómo son los cuentos populares, que nos enseñan esto, porque los cuentos populares, si tú los ves, cómo te los cuentan, se repite todo con un cambio. Luego te lo vuelven a repetir con un cambio. Se lo vuelven a repetir con un cambio. Y ese pequeño cambio es la evolución del cuento, pero todo viene repetido con un cambio. Sí. El cambio es la necesidad. Y es necesario. En el momento en que no hay cambio, estás estático. Estás muerto. Totalmente de acuerdo. Como inversor o como, digamos, ser humano, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Esto sería una de las reflexiones. La otra reflexión es, se ha escuchado mucho en España, se ha escuchado muchísimo en España durante el último año y medio, decir, no, los value, el momento value, comprar barato, compremos barato porque cuando venga una caída nosotros nos comportaremos mejor y estas empresas de crecimiento tal caerán que están más. carísimas caerán más. Y se ha producido lo contrario. Sí. Se ha producido lo contrario. Claro. Y esas empresas de crecimiento, estas empresas de grandes crecimiento han caído menos que las empresas que estaban ya baratas según estos términos de barato, ¿no? Correcto. Entonces, esto es una gran reflexión. Sí. Esto es muy importante saberlo, porque si no podemos acabar con el marketing de porque compro, o sea, lo barato no porque sea barato, claro, va a ser caro un día. Y si no, que se lo pregunten a Telefónica. Sino que se lo pregunten a Telefónica o los 10 años en el que el value pues, le está costando mucho y el deep value en especial le está costando mucho salir, ¿no? En sacar cabeza, precisamente por eso. ¿Cuánto de largo puede hacerse? Uf. Muy largo. Incluso puede ser eterno. Y volvemos otra vez a ¿por qué? Es decir, ¿qué ha cambiado? Porque claro, si yo no quiero ver los cambios que se producen en el mercado, pienso que el mercado es el mercado de 1960. Claro. Donde estas tesis seguramente, o 1935. Serían... Donde, claro. Sí, el amigo Graham le funcionaba perfectamente el deep value, pero claro, es que veníamos de la crisis del 29. Claro, es que y entonces estábamos en otra situación. Y otra situación de mercado, otra situación donde nadie analizaba una empresa, donde no existía todo esto. Hoy en día estamos en otra situación. Nuevamente, la nueva situación te tiene que hacer situarte en una nueva forma de ver las cosas. Claro. Donde muchas viejas cosas funcionan, sí, pero hay cosas que no. Sí, o hay que adaptarlas, hay que modificar, porque ahora ¿dónde está el valor? Es que el tema está en que valor sigue teniendo sentido, pero quizás las máquinas, por lo que decíamos antes, encuentran el valor en un sitio en el que no lo encontramos o buscamos siquiera nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a tener nosotros más razón que ellas si está demostrándose lo contrario, ¿no? De momento. Entonces, yo creo que hay que estar preparado para estos cambios que están habiendo, ¿no? Y al final, lo que está claro, así un poco como concluir, es que esta crisis del coronavirus, por decirlo de alguna manera, que está entrando en pánico y el mercado parece que se ha venido en pánico, pues probablemente sea una oportunidad de compra. Eso es una cosa clara, porque es una anomalía clara
estadísticamente es una anomalía clara y comprar así de barato en espacios de tiempo tan cortos pues es una ventaja, y que hay que entender el mundo, o sea, hay que entender el mercado desde la perspectiva en la que hoy estamos, en un mercado disruptivo, en un mercado tecnológico, en un mercado con muchas máquinas. Esto se parece más al mundo este de Terminator que al mercado, al mercado de los años 70. Y ya, para acabar, gestores value americanos, que claro, cuando empiezas a escuchar gestores value americanos hablar de su posición value, ¿Cómo la tocan? ¿Cómo la retocan? Y la comparas con la posición value de los gestores españoles, es que dices, aquí un cambio falta bestial. algo. Claro. Y es por recordar simplemente lo que nos contaba Boyar, que lo podrán ver en el canal. Dentro de poco, sí. Todos los que nos siguen. Cuando decía, no, es que el deep value ha muerto. Nosotros no hacemos deep value. Claro. No compramos empresas baratas simplemente porque estén baratas. Porque eso no funciona. Correcto. Buscamos otras cosas, buscamos franquicias, le llaman ellos. Buscamos marcas, buscamos empresas con grandes marcas. McDonald's, todo esto. Sí. Buscamos empresas que tienen una ventaja competitiva. Y ahí podemos añadir para poder sobrevivir en un mundo disruptivo. Correcto. Como es el que tenemos hoy. Donde las máquinas mueven el mercado, pero no solo mueven el mercado. Están cambiando casi todos los sectores. Están cambiando casi todo, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ese cambio tan genérico hay que adaptarse a él, hay que entenderlo, hay que dejar que venga, o sea, hay que aceptarlo y entonces tratar de trabajar con ese conocimiento sobre la mesa. Si no, pues vas más perdido que un pulpo en un garaje. Y para acabar con el coronavirus, si el coronavirus no nos cambia. Bueno, veremos a ver. Veremos a ver. Porque igual el coronavirus lo cambia todo y dentro de un tiempo estamos hablando veremos a ver qué de pasa. que ya no hay ni mercado. Bueno, ¿no? Veremos a ver. No, eso no es. ¿Tú ya lo has pasado el coronavirus, Lorenzo? No lo he pasado aún, gracias. Tú sí. Yo creo que sí. Yo creo que ya lo he pasado. Bueno, pues hasta aquí este Casting Strategies de hoy. Aprovechemos las oportunidades cuando se presentan. Nos vemos en próximos programas. No os olvidéis suscribiros al canal y darle like si os ha gustado. Que tengáis un buen coronavirus en casa.